Dios lo bendiga donde estén, a la hora que sea, en el día que sea, donde me escuchan, donde me siguen. Gracias por escuchar la palabra del Señor a través de este servidor. Daniel Adames, el forastero del llano. Estamos viendo un tema, estoy compartiendo mejor un tema de los dos reinos y vamos por la historia de la iglesia. Terminamos el capítulo 16 de los Hechos y vimos cómo se fundó la iglesia de los filipenses con mucha lucha, con mucha dificultad, con muchas pruebas, con muchas persecuciones, con muchas lágrimas. Luego de allí salieron los hermanos Pablo y Silas, pasaron por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Pablo acostumbraba a ir a ellos los sábados. No era porque Pablo resguardara el sábado, no, sino que él primeramente le predicaba a los judíos. Le predicaba a los judíos. Pablo acostumbraba a ir a ellos los sábados y por 3 sábados consecutivos discutió con ellos, habló con ellos, declarándoles, exponiéndoles por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía Pablo, es el Cristo, el Salvador del mundo. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y Silas. De los griegos piadosos, gran número también creyeron, mujeres nobles no pocas también creyeron. Entonces los judíos que no creían, mire, por ver aquí la persecución, siempre los judíos metidos persiguiendo a la nueva iglesia, al nuevo pueblo de Dios. Ellos rechazaron a Cristo. Ahora persiguen a los que aceptan a Cristo, a los que aceptan al Salvador. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, envidia, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, a Pablo y a Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta acá a alborotar todo, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos, o sea, están en contra de los decretos de César, el emperador romano, diciendo que hay otros reyes. Mire cómo eran los judíos en este aspecto, preferían al rey romano, preferían al emperador romano que al Mesías Salvador que ellos habían rechazado. Y alborotan al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo esas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que allí no fue mucha la persecución, pero así se inicia la iglesia también de Tesalónica, de los tesalonicenses. Se inicia la iglesia allí en aquel lugar a través de Pablo y Silas. Comienzan otra iglesia en este lugar de Tesalónica. Pasaron inmediatamente y los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los mandaron pues para protegerlos, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, otra vez a predicar a los judíos primeramente. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibían la palabra con gran solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, o si ellos confirmaban las profecías, porque les recuerdo que hasta acá solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, ¿sí? Apenas se iniciaba, pero el Antiguo sí, ellos seguían todo por el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene muchas profecías acerca de Cristo, especialmente el libro del profeta Isaías. Ese se conoce como el profeta mesiánico, o algunos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, donde habla mucho de cómo nacería Jesús, de quién nacería, en dónde nacería, habla cómo lo escupirían, cómo lo maltratarían, cómo lo crucificarían. Todo habla el libro del profeta Isaías, inclusive se mete hasta la parte milenial, hablando el profeta Isaías proféticamente 800 años antes de Cristo, o 700 años más o menos antes de Cristo. Entonces, allí los judíos de Tesalónica, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea es anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Mire, los que quedaron atrás, allá en Berea, donde estaban antes, ellos se fueron detrás de Pablo y de Silas a perturbar, a molestar, a insistir, como pasa hoy en día. Hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. Se predica el evangelio, llegan a murmurar, a criticar, a veces hasta echar piedra, bueno, a muchas cosas. Esos son usados por el diablo, usados por el reino de las tinieblas para atacar la obra de Dios.
Recuerde que estamos hablando de dos reinos. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces se protegieron a Pablo y dejan a Silas y a Timoteo en aquel lugar. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaban a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Entonces allí comenzó una obra que se llamó la Iglesia de los Tesalonicenses, con grandes persecuciones por parte del reino de las tinieblas. No era que los demonios estaban allí, es que los demonios utilizan a las personas, a los humanos, para atacar el reino de Dios y su justicia. Entonces así va creciendo la iglesia, va creciendo la iglesia, va creciendo la iglesia. Continuaremos más adelante en el nombre del Señor. Gracias por escucharme en muchas partes donde me oyen, gracias por seguirme. Dios les bendiga ricamente.